El 3 de julio de 1985, una pegajosa tarde de verano envolvía el tranquilo suburbio de Columbus, Ohio. El aire vibraba con el zumbido de los grillos y el lejano estallido de petardos prematuros, una banda sonora para la anticipación que se sentía en el número 234 de Oak Street. Frente a la modesta casa de 2 pisos, la Ford Econoline de 1982 de la familia Johnson esperaba como una bestia paciente. Era de un color beige desvaído, con un panel de madera falsa en el lateral, y estaba cargada hasta el techo con la promesa de una aventura. Richard Johnson, un hombre de 42 años cuya meticulosidad en el trabajo se trasladaba a la vida familiar, dio una última palmada a un neumático. Lista para la batalla, murmuró para sí mismo con una sonrisa satisfecha. Para él, el viaje anual del 4 de julio era un ritual sagrado, una oportunidad para desconectar de su trabajo como contable y conectar con lo que más importaba. Dentro de la casa, el caos era más organizado. María, su esposa, de 40 años y con una calidez que parecía llenar cada rincón, metía sándwiches en una nevera portátil. Su rostro, enmarcado por un cabello oscuro y ondulado, mostraba una expresión de serena concentración, aunque una pequeña arruga de preocupación se dibujaba entre sus cejas. Odiaba los viajes nocturnos, especialmente por las carreteras rurales de Virginia Occidental, pero nunca se lo diría a Richard. Su entusiasmo era demasiado contagioso como para apagarlo. Michael, el hijo mayor de 16 años, bajó las escaleras de 2 en 2, con los auriculares de su Walkman firmemente colocados. Murmuró algo ininteligible en respuesta a la pregunta de su madre sobre la crema solar y se dirigió directamente a la furgoneta para reclamar el asiento trasero, su santuario personal. Le seguía Sara, de 14 años, con los ojos brillantes de emoción. Llevaba una pila de postales y un bolígrafo. «Voy a escribir a todos desde el lago», anunció a nadie en particular. Su energía era un contrapunto vibrante al mal humor adolescente de su hermano. Finalmente, la pequeña Emily, de 8 años, corrió hacia el porche, abrazando con fuerza a su oso de peluche raído, Barnaby. «¿Barnaby también puede pescar, papá?», preguntó, con los ojos muy abiertos. Richard se rió, la levantó en brazos y le dio un beso en la frente. «Claro que sí, cariño. Barnaby será el capitán del barco». La tradición era siempre la misma: salir tarde por la noche para evitar el tráfico del día festivo y llegar al Parque Estatal de Watauga al amanecer. Montarían el campamento, pescarían en el lago y terminarían el día viendo los fuegos artificiales de un pueblo cercano. Era simple, predecible y perfecto. A las 10 de la noche, todo estaba listo. Richard hizo un último recuento: 5 personas, un oso de peluche, equipo de acampada para 4 días y suficientes aperitivos para alimentar a un pequeño ejército. «Equipo Johnson, a sus puestos», gritó con una alegría teatral. Uno a uno, se subieron a la furgoneta. María ocupó el asiento del copiloto y, antes de cerrar la puerta, echó una última mirada a su casa, con la luz del porche encendida, como si esperara su regreso. El motor de la Econoline cobró vida con un estruendo familiar. Las luces traseras rojas pintaron el camino de entrada, mientras la furgoneta retrocedía lentamente hacia la calle. Al girar en la esquina, la furgoneta desapareció de la vista, dejando la casa de Oak Street en silencio, sola bajo el manto oscuro de la noche de verano. La aventura había comenzado. La emoción inicial del viaje se disolvió lentamente en la monótona oscuridad de la Interestatal 70. Las luces de Columbus se habían desvanecido en el espejo retrovisor, reemplazadas por un tramo interminable de asfalto que se perdía en la noche de hoyo. Dentro de la Ford Econoline, el ambiente se había calmado. Michael, con los auriculares puestos, dormitaba con la cabeza apoyada contra la fría ventanilla. En el asiento trasero, Sara y la pequeña Emily dormían profundamente,
envueltas en una manta de lana, ajenas al mundo exterior. El único sonido era el zumbido constante del motor y el suave murmullo de una emisora de radio nocturna. María observaba la oscuridad pasar. Un destello silencioso iluminó el horizonte lejano, perfilando nubes ominosas. «Richard, ¿viste eso?», preguntó en voz baja para no despertar a los niños. Richard mantenía los ojos fijos en la carretera, sus nudillos blancos sobre el volante. «Solo es una tormenta de calor, cariño, típica de julio». Pero pocos minutos después, otro relámpago, más cercano esta vez, fue seguido por un retumbar bajo y profundo que pareció vibrar en el chasis de la furgoneta. Las primeras gotas de lluvia, grandes y pesadas, comenzaron a golpear el parabrisas como dedos insistentes. En cuestión de minutos, la llovizna se convirtió en un aguacero torrencial. El agua caía en cortinas tan densas que los limpiaparabrisas, incluso a su máxima velocidad, apenas podían mantener despejado un arco de visión. El tráfico en la autopista se ralentizó hasta casi detenerse. Una cadena de luces traseras rojas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Richard apretó la mandíbula, la frustración creciendo en su interior. «Maldita sea», murmuró, «a este ritmo llegaremos al amanecer». Fue entonces cuando vio la vieja señal de metal verde oxidada en los bordes. Old County Road 3B Creek. Una ruta secundaria que serpenteaba paralela a la autopista. Un recuerdo de su propia infancia, de viajes con su padre para evitar el tráfico de las vacaciones, afloró en su mente cansada. «Puedo tomar un atajo», dijo, «más para sí mismo que para María. Esta carretera nos ahorrará al menos una hora». María se enderezó en su asiento, la aprensión clara en su voz. «Richard, no estoy segura. Está lloviendo muy fuerte y esa carretera parece desierta. ¿Es seguro?». Él le dedicó una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora. «No te preocupes. Conozco este camino. Nos sacará de este atasco y estaremos en el campamento en un abrir y cerrar de ojos. Será nuestra pequeña aventura». Sin esperar respuesta, giró el volante y tomó la rampa de salida. La furgoneta abandonó la relativa seguridad de la interestatal y se sumergió en una oscuridad casi absoluta. La lluvia parecía aún más intensa aquí, sin el resplandor de otros coches. El asfalto, agrietado y desigual, hacía que el vehículo se sacudiera. Los faros cortaban un túnel tembloroso a través del muro de agua, revelando solo árboles fantasmales y la línea amarilla descolorida de una carretera olvidada. Con cada milla que avanzaban, se adentraban más en el corazón de la tormenta, completamente solos, dirigiéndose sin saberlo hacia el viejo y decrépito puente que no aparecía en ningún mapa actualizado. El interior de la Ford Econoline se había convertido en una pequeña isla de tensión rodeada por un océano de caos. Los limpiaparabrisas luchaban una batalla perdida contra el diluvio. Sus movimientos rítmicos y frenéticos apenas ofrecían breves vistazos de un mundo borroso y oscuro. Cada relámpago iluminaba una escena aterradora. Árboles azotados por el viento que se inclinaban como gigantes desesperados, y un camino que se había transformado en un riachuelo de lodo y agua. Richard apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Su fachada de confianza se estaba desmoronando con cada milla que avanzaban. «Ya casi salimos de esta», dijo, su voz esforzándose por sonar firme, más para convencerse a sí mismo que a su familia. A su lado, María estaba rígida. Había dejado de mirar por la ventana y ahora tenía los ojos fijos en el rostro de su marido, buscando una seguridad que ya no encontraba allí. Sostenía a una Emily dormida en su regazo, cuyo llanto se había agotado hasta convertirse en un suave gemido intermitente. «Richard, esto es una locura», susurró, su voz temblando. «Por favor, detente. Podemos esperar a que pase la tormenta». «¿Detenernos dónde, María?», respondió él con un filo de frustración. «Estamos en medio de la nada».
Es más seguro seguir avanzando que quedarnos varados aquí. En el asiento trasero, el silencio era pesado. Michael miraba por la ventana lateral, su habitual arrogancia adolescente reemplazada por una aprensión silenciosa. Sara, que había estado tan emocionada hacía apenas unas horas, ahora abrazaba sus rodillas contra el pecho. «Papi, estamos perdidos», preguntó su vocecita, cortando la tensión. La pregunta flotó en el aire, sin respuesta. Richard no podía mentirle, pero admitir la verdad parecía imposible. En ese momento, las luces delanteras de la furgoneta iluminaron una estructura más adelante. Un puente bajo y de aspecto antiguo que cruzaba lo que normalmente sería un arroyo tranquilo, pero que ahora era un torrente furioso. El agua marrón y agitada ya se derramaba sobre el asfalto, haciendo que la carretera y el puente parecieran una sola entidad traicionera. «Ahí está», el puente, anunció Richard con un alivio que no sentía. «Una vez que crucemos esto, la carretera debería mejorar». Redujo la velocidad, adentrándose con cautela en el agua que cubría la entrada del puente. La visibilidad era casi nula. La lluvia caía con tanta fuerza que era como conducir a través de una cascada. No lo vieron, no podían verlo. La crecida del arroyo, con la fuerza de días de lluvia concentrada en unas pocas horas, había erosionado los soportes centrales. Una sección entera del puente, justo en el medio, simplemente ya no estaba allí, engullida por el agua oscura. Los primeros metros sobre el puente se sintieron sólidos, engañosos. Richard se permitió un instante de esperanza. Entonces, las ruedas delanteras pasaron el borde del abismo. No hubo tiempo para un grito completo, solo un jadeo colectivo de puro terror. La furgoneta se inclinó hacia adelante en un ángulo imposible. Por una fracción de segundo, parecieron suspendidos en el aire, un momento de silencio antinatural donde el único sonido era el rugido del agua debajo de ellos. Luego, la caída. El estómago de todos se hundió en una oleada de pánico helado. El impacto fue violento y absoluto. Un estruendo ensordecedor de metal retorciéndose y vidrio estallando fue seguido instantáneamente por el rugido del agua inundando la cabina. El agua fría y fangosa se precipitó desde todas direcciones, robándoles el aliento y la orientación. La oscuridad que había estado afuera ahora estaba adentro, total y opresiva. La furgoneta giró y se hundió rápidamente, arrastrada por la corriente implacable, convirtiendo el refugio familiar en una tumba de acero bajo el puente colapsado, oculta de la vista, esperando en el silencio del fondo del río. La mañana del 4 de julio de 1985 amaneció clara y prometedora en la pequeña casa de David y Elena Martínez en las afueras de Athens. Hoyo. El aire olía a hierba recién cortada y a la promesa de barbacoas. David ya había izado la bandera estadounidense en el porche, un ritual que cumplía cada año con un orgullo silencioso. Dentro, Elena tarareaba mientras preparaba una ensalada de patatas, la receta favorita de su hija María. Esperaban a la familia Johnson para el mediodía. Sería el comienzo perfecto para su fin de semana de acampada juntos en el Parque Estatal de Oking East. Pero el mediodía llegó y pasó. El sol se situó en lo alto del cielo, y el único sonido en la casa era el tic-tac del reloj de pared de la cocina y los lejanos estallidos de los primeros petardos de los niños del vecindario. Elena se secó las manos en el delantal por enésima vez y miró por la ventana hacia la carretera vacía. Probablemente encontraron mucho tráfico por la tormenta de anoche, dijo David, tratando de sonar despreocupado mientras leía el periódico en su sillón. Richard es precavido. Habrán parado en algún sitio a descansar. Elena asintió, pero no se sintió convencida. María siempre llamaba. Siempre. Si iban a llegar tarde, aunque fueran solo 30 minutos, María llamaría desde una cabina telefónica. Era tan fiable como el amanecer. A las 3 de la tarde, la ansiedad de Elena se había convertido en un nudo apretado en su estómago.
La ensalada de patatas estaba en la nevera y el ambiente festivo se había evaporado. «Voy a llamar a su casa», anunció, su voz temblorosa. Se acercó al teléfono y marcó el número que conocía de memoria. El timbre sonó 1, 2, 10 veces en un hogar vacío y silencioso en Columbus, un eco hueco de la vida que lo había llenado el día anterior. Colgó con el corazón latiéndole con fuerza. «No contestan», susurró. David dejó el periódico a un lado. La calma en su rostro comenzaba a resquebrajarse. «Cálmate, cariño. Hay 1000 explicaciones». Pero su propia mente corría, tratando de encontrar una que tuviera sentido. Tal vez tuvieron un problema con la furgoneta. Tal vez decidieron ir directamente al camping. Pero sin llamar. Al caer la noche, el cielo se iluminó con los fuegos artificiales de las celebraciones de los pueblos cercanos. Los estallidos de color y alegría en el exterior eran una burla cruel a la creciente oscuridad dentro de la casa de los Martínez. Ya no intentaban tranquilizarse mutuamente. Se sentaban en silencio, el miedo era un tercer ocupante en la habitación. Poco después de las 9, David tomó una decisión. Ya es suficiente. Algo no está bien. Se levantó y caminó con paso decidido hacia el teléfono. «Voy a llamar a la policía». La conversación con el sargento de turno en la comisaría del condado fue frustrante y desalentadora. David explicó la situación con la mayor calma que pudo reunir. El oficial fue profesional, pero distante. Tomó los nombres, las descripciones, los detalles de la furgoneta Ford Econoline. Luego vino la pregunta crucial. «¿Sabe qué ruta exacta planeaban tomar, señor Martínez?» David dudó. «La autopista 33, supongo, es la ruta principal». No tenía forma de saber sobre el atasco, sobre la decisión fatal de Richard de tomar un desvío por una carretera rural olvidada. No había mapa que mostrara ese camino, ninguna nota dejada en la cocina. «De acuerdo, señor, emitiremos un aviso. Que estén atentos al vehículo. Probablemente aparezcan por la mañana, un poco avergonzados», dijo el sargento con un tono que pretendía ser tranquilizador, pero que solo sirvió para subrayar su impotencia. La búsqueda había comenzado, pero sin un punto de partida, era como buscar una aguja en un pajar. Para el mundo, la familia Johnson simplemente se había desvanecido en la noche. Los días que siguieron a la denuncia de desaparición se convirtieron en un borrón de ansiedad y actividad frenética. El detective Miller, un hombre cuya expresión cansada revelaba el peso de demasiados casos sin resolver, se convirtió en una presencia constante en la vida de Elena y David. En la estéril sala de reuniones de la comisaría, les explicó la situación con una empatía profesional. «Hemos rastreado cada posible transacción con tarjeta de crédito, cada llamada telefónica registrada. No hay nada. Desde que salieron de su calle, es como si se hubieran desvanecido». La policía, basándose en la ruta lógica y planificada, centró sus esfuerzos a lo largo de la Interestatal 71. Patrullas recorrían los arcenes. Helicópteros sobrevolaban los densos bosques de hoyo y equipos de buceo inspeccionaban metódicamente los lagos y ríos cercanos a las salidas principales. Cada esfuerzo resultaba infructuoso. La historia captó la atención de los medios locales. El rostro sonriente de la familia Johnson, sacado de una fotografía navideña, se emitía en los noticieros nocturnos. Los periódicos publicaban titulares como «Familia de Hoyo desaparece en viaje de vacaciones», junto a una imagen de archivo de una furgoneta Ford Econoline azul, idéntica a la suya. La cobertura trajo una oleada de apoyo público, pero también una avalancha de pistas falsas que desviaron valiosos recursos. Negándose a quedarse de brazos cruzados, David y Elena movilizaron a su propia comunidad. Voluntarios de su iglesia y vecinos del barrio de los Johnson se reunieron en aparcamientos al amanecer, armados con mapas y chalecos reflectantes. Peinaron parques estatales, áreas de descanso y caminos rurales conocidos,
sin saber que la clave estaba en una carretera olvidada que nadie consideraría. Elena pasó horas en una copistería, imprimiendo miles de folletos con las caras de su hija, su yerno y sus nietos. Pronto, su petición de ayuda empapeló cada parada de camiones, cada cafetería y cada tablón de anuncios entre Columbus y la frontera de Kentucky. Un sábado por la tarde, un rayo de falsa esperanza atravesó la nube de desesperación. Un voluntario encontró una pequeña muñeca de trapo, descolorida por la lluvia, en una zanja cerca de un área de descanso en la I-71. Era exactamente el tipo de juguete que la pequeña Emily habría llevado consigo. Por unas horas, Elena y David se permitieron respirar, se permitieron creer que era una señal. Pero la ilusión se hizo añicos cuando una familia local llamó a la comisaría. Su hija había perdido una muñeca idéntica en el mismo lugar la semana anterior. El golpe fue casi más cruel que el silencio continuo. A medida que julio se convertía en agosto, el impulso inicial disminuyó. La policía, sin nuevas pistas, tuvo que reducir la búsqueda activa. El detective Miller les dio la noticia en su propia sala de estar, su voz cargada de un pesar genuino. El caso permanecería abierto, una carpeta más en un archivador lleno de tragedias sin resolver. Pero los equipos de búsqueda ya no saldrían cada día. La energía frenética de las primeras semanas fue reemplazada por un silencio pesado y una pena sorda. La esperanza, que antes había sido un faro brillante, se había reducido a una brasa parpadeante, amenazada por la abrumadora oscuridad de la incertidumbre. 12 años es un tiempo cruel. Es suficiente para que el mundo se transforme, para que los niños se conviertan en adultos y la tecnología avance a un ritmo vertiginoso. Pero para Elena y David, el tiempo se había detenido en el verano de 1985. Su casa en Columbus, antes llena de risas y el caos alegre de sus nietos, se había convertido en un santuario silencioso. Las fotografías en la repisa de la chimenea no se habían movido. Michael con su sonrisa de adolescente torpe, Sara con sus coletas y su mirada brillante, la pequeña Emily abrazando un osito de peluche. Eran fantasmas congelados en ámbar, sonriendo desde un pasado que se sentía a la vez como ayer y como una vida entera. Era una tarde de otoño de 1997. El sol se filtraba a través de las persianas, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. David, ahora con el pelo completamente blanco y los hombros encorvados por un peso invisible, estaba sentado en su sillón reclinable, leyendo el periódico local como hacía cada día. Era un ritual, una forma de aferrarse a la normalidad. Elena estaba en la cocina, moviéndose con una lentitud que no se correspondía con su edad, sino con el cansancio de su alma. El sonido de sus pasos en el linóleo y el pasar de las páginas del periódico eran la única banda sonora de su vida. Dicen que van a arreglar algunas de las viejas infraestructuras del estado, comentó David, su voz un murmullo ronco. El gobernador consiguió una partida presupuestaria federal. Puentes, carreteras rurales, esas cosas que nadie ha tocado en décadas. Elena se asomó desde el marco de la puerta de la cocina, secándose las manos en un delantal. Eso es bueno, supongo. Algunas de esas carreteras son peligrosas. No había emoción en su voz, solo una constatación vacía. Cualquier cosa que sucediera fuera de las paredes de su casa parecía lejana, irrelevante. David asintió, sin levantar la vista del periódico. Mencionan varios condados al sur de aquí, esas rutas viejas que atraviesan los bosques, como las que a Richard le gustaba explorar. El nombre de su yerno flotó en el aire por un momento. Rara vez lo mencionaban, no por enfado, sino porque el dolor era demasiado agudo. La mención de esas carreteras trajo consigo una oleada de recuerdos no deseados. La terquedad de Richard, su confianza inquebrantable, la última llamada telefónica antes de que partieran. Elena no respondió.
Se volvió a la cocina. Para ella, esas carreteras eran laberintos sin salida, lugares oscuros que se habían tragado a su familia. La idea de que fueran reparadas no le traía consuelo. El mundo seguía adelante, pavimentando sobre las grietas del pasado, mientras que la grieta en su propio corazón permanecía abierta, imposible de reparar. El caso de la desaparición de la familia Johnson se había enfriado hacía mucho tiempo. Era un archivo polvoriento en una estantería, una tragedia local que la gente más joven apenas recordaba. Pero para Elena y David, el expediente nunca se cerró. Cada coche familiar que pasaba por la calle, cada noticia de una tormenta, cada llamada telefónica inesperada era un recordatorio punzante. Esa noche, David dobló el periódico y lo dejó en la mesita. No volvió a mencionar los puentes. No era necesario. Ambos sabían que, aunque el mundo exterior cambiara, su propia búsqueda silenciosa continuaría en la quietud de su hogar, esperando una respuesta que temían que nunca llegaría. El verano de 1997 llegó a Hoyo con una ola de calor opresiva. En una remota carretera del condado de Delaware, el aire vibraba con el zumbido de las cigarras y el estruendo metálico de la maquinaria pesada. Un equipo de construcción, contratado por el Estado, trabajaba bajo el sol inclemente para reemplazar el viejo y decrépito puente sobre Willow Creek. Durante 12 años, la estructura en ruinas había sido un recordatorio silencioso de una tragedia desconocida. Frank, el capataz, un hombre corpulento de cara curtida por el sol, dio una orden a través del ruido. Una excavadora se movió con un chirrido hacia el lecho del arroyo, su enorme pala de metal hundiéndose en el lodo y los sedimentos acumulados durante más de una década. El objetivo era despejar los escombros para poder colocar los nuevos cimientos. La pala subió, goteando agua fangosa, pero al girar, golpeó algo grande y sólido con un ruido sordo y metálico que resonó en todo el lugar. «Maldición, ¿qué es eso?», masculló Frank, protegiéndose los ojos del sol. Probablemente un viejo tanque de agua o alguna chatarra que alguien arrojó. El operador intentó mover el objeto, pero estaba firmemente alojado. Tras varios intentos frustrados, engancharon cadenas al obstáculo sumergido. Lentamente, con el motor de una grúa gimiendo por el esfuerzo, el objeto comenzó a emerger del agua turbia. El óxido y el lodo lo cubrían, pero a medida que ascendía, una forma inconfundible se reveló: el techo de una furgoneta. El color azul original apenas se distinguía bajo una gruesa capa de corrosión y vida acuática. Era una Ford Econoline. Un silencio cayó sobre el equipo de construcción. El zumbido de las cigarras pareció amplificarse. Frank sintió un nudo en el estómago. Había vivido en la zona toda su vida y recordaba vagamente las historias sobre una familia desaparecida en los años 80. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y llamó a la oficina del sheriff. La llegada del sheriff Thompson, un hombre que era solo un novato cuando los Johnson desaparecieron, transformó el sitio de construcción en una escena de investigación. La furgoneta fue cuidadosamente extraída del agua y depositada en la orilla. El agua se escurrió por las puertas abolladas, revelando un interior lleno de oscuridad y tiempo. El descubrimiento fue desgarradoramente claro. Dentro, los restos de la familia Johnson contaban la historia silenciosa de sus últimos momentos. Esa tarde, 2 agentes se detuvieron frente a la impecable casa de Elena y David. El césped estaba perfectamente cortado. Las flores del jardín de Elena estaban en plena floración. Era una fachada de normalidad que ocultaba 12 años de dolor suspendido. Elena abrió la puerta, y su sonrisa educada se desvaneció al ver los uniformes. David apareció detrás de ella, colocando una mano protectora en su hombro. «Señor y señora Miller», comenzó el sheriff Thompson, con una voz suave y llena de una compasión ensayada. «Hemos encontrado la furgoneta. Hemos encontrado a María y a su familia». La noticia no llegó con un grito,
sino con un silencio abrumador. El aire pareció salir de la habitación. Elena se apoyó pesadamente en el marco de la puerta. Las lágrimas que había contenido durante más de una década finalmente rodando por sus mejillas. David la abrazó, su propio cuerpo temblando con una pena profunda y largamente reprimida. No había sorpresa, solo la confirmación aplastante de la verdad que habían temido durante 380 días. La incertidumbre, ese veneno que había corroído sus vidas, se había ido. En su lugar quedaba un dolor puro y definitivo, pero también un cierre. Podían llorar a su hija, a su yerno y a sus nietos. Podían traerlos a casa. En medio de la desolación, por primera vez en 12 años, pudieron comenzar el verdadero y largo camino hacia la paz.